Bueno, antes que todo, muy buenas tardes, bendiciones para todos. Para mí es un honor que estén presentes en esta reunión, en esta clase o videoclase. Después de tantos cursos presenciales, bueno, nos han solicitado grabar uno. Y esta es la clase número 1 del curso de liberación de las 9 áreas en camilla. ¿Sí? 9 áreas de administración en camilla. Esto ya hemos dado varias veces a diferentes congregaciones estos contenidos. Dentro de la misma congregación Casa de Vida la hemos hecho varias veces, pero esta vez lo vamos a hacer por video. Le doy las gracias a los colaboradores, a todos los que han estado animados a participar. Y bueno, yo bendigo sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, para los que no me conocen todavía, mi nombre es Carlos Valdivieso, pastor de Ministerios Casa de Vida. Y bueno, de la Clínica del Alma somos los administradores, los que dirigimos este proyecto tan hermoso, que es la Clínica del Alma. Tenemos la aspiración de crear en el largo plazo un hospital clínico de liberación, porque creemos que la ciencia y lo espiritual no se pueden separar. La ciencia y la espiritualidad van de la mano, ¿sí? La fe es parte importante de la sanidad de las personas. Y es para eso la Clínica del Alma, para eso la administración en camilla. Para ello, bueno, quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Isaías capítulo 1, verso 5 en adelante. Ven, lo leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: ¿Por qué querréis ser castigado aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Amén. Yo quiero que ustedes vean cómo hoy vamos a dar una introducción a este tema de la liberación, en donde vamos a partir de este versículo de Isaías 1. Y todo lo que conocemos, la palabra, sabemos que el aceite es una de los elementos proféticos que deben ser usados en la administración. A lo largo de esta clase que vamos a estar dando, vamos a estar hablando de los elementos proféticos. Y por lo menos el aceite tiene una característica muy particular de que se usa dependiendo con qué lo mezcles, con qué aroma o con qué planta la mezcles. El aceite sirve para ungir las heridas y evitar que se paren moscas sobre las heridas. En el caso de los que crían animales, por ejemplo los pastores que crían ovejas, cuando las ovejas tratan que les pica la nariz o algo los molesta la nariz, ellos se rascan con la corteza de los árboles o con las piedras, y esto muchas veces les genera heridas en la cara a las ovejas. Y bueno, ya el rey David lo decía en uno de sus escritos, decía: unge mi cabeza con aceite, porque sabía que el aceite, cuando se aplicaba sobre la oveja con una cierta cantidad de mezclas de aromas, evitaba que las moscas picaran las heridas y se llenaran de gusanos. Entonces, esto que hacía el rey David se hace desde lo profético. Cuando alguien nos dice algo que nos atormenta, cuando alguien nos dice algo que nos desmotiva, es prácticamente como que si nos picara una mosca y nosotros tanto le damos a la herida que se forman gusaneras en ese lugar. Espiritualmente se forman gusaneras. Es decir, que tú tratas de librarte de esos pensamientos y no puedes, porque fue tanto que te dijeron que eras un inútil, que no servías para nada, que eres un torpe, que cuando ya eres grande te lo crees. Y es difícil deslindarse de eso que te dijeron, que te hirió, que te lastimó. Por eso la palabra claramente dice en Isaías capítulo 1, verso 5, toda cabeza está enferma. Y dice que todo corazón está doliente, porque dice la palabra que del corazón salen los malos pensamientos. Es decir, que el resentimiento, el rencor, la envidia, los celos, todo eso viene del corazón. Eso no viene de la mente, no viene del cerebro, eso viene del corazón. Y el corazón tiene una particularidad, todos lo saben, que es que bombea sangre a todo el organismo, y cuando ese corazón está doliente, también el mensaje que manda a través del organismo, a través de los torrentes sanguíneos,
termina contaminando otras partes del cuerpo, producto de que el origen viene con una contaminación de una herida, algo que se nos dijo, algo que se nos hizo cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes. Nos lo hizo muchas veces una persona de autoridad, nos lo dijo nuestras madres, nuestros padres, nuestros maestros, que nos dieron cosas que nos marcaron. Y para eso es la liberación, para ministrar toda cabeza doliente, toda cabeza herida y todo corazón doliente. Y dice que después de eso no hay nada sano en la persona, no hay nada sano. Por lo tanto, la administración tiene que ser integral, tiene que ser completa, ¿sí? Entonces, de este punto que estamos iniciando hoy, vamos a entonces avanzar también en lo que es al final de este Pitágoras que está aquí, que vamos a ir pasando por todos estos versículos. Vamos a llegar al último versículo para el día de hoy, que es Santiago 5, 14 al 16. Aquí nos da un ejemplo en Santiago 5 de cómo se ministra, o sea, la importancia de ministrar cuando de la iglesia hay alguna persona enferma, ¿sí? Dice Santiago 5, verso 14, dice, está, como una pregunta, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, los pecados le serán perdonados. Amén. Entonces, aquí nos dice claramente que el primer elemento para la administración de sanidad y liberación en la clínica del alma, y que todo cristiano, todo creyente debe poner en marcha, es el aceite. Y no es el único elemento, ya vamos a ir viendo que hay otros elementos, pero el primordial es el aceite, ¿ok? Entonces, en el primer versículo, versículo que leímos, Isaías 1:5 en adelante, vemos que toda cabeza está doliente, pero en el versículo 15 en adelante, de 14 en adelante de Santiago 5, vemos qué hay que hacer, o sea, qué hay que hacer cuando alguien está enfermo. Simplemente buscar a los ancianos. Entiéndase por los ancianos, los maestros de la congregación que tienen el conocimiento práctico de la palabra para ministrarla, como lo dice la palabra, que es a través de la imposición de las manos. Amén. Entonces, vamos a continuar con lo que es la Pitágoras para que veamos cómo vamos de principio a fin en la enseñanza del día de hoy. El siguiente versículo que quiero que revisemos es Romanos 2:12. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Yo lo que quiero es que vean aquí que nosotros estamos llamados a gracia. No, muchas veces, muchas congregaciones toman la actitud condenatoria de qué fue lo que tú hiciste mal y hacen énfasis en lo que hiciste mal. Y se hacen énfasis en lo que hiciste mal y en ti no hay un arrepentimiento, porque el arrepentimiento implica que tú te apartes de lo que estás haciendo mal, ¿verdad? Y continúas haciendo lo bueno. Pero cuando hay culpa, no hay un avance. La culpa trae un estancamiento, donde la persona no tiene arrepentimiento, la persona tiene remordimiento de conciencia. Y eso es lo que nosotros no buscamos, que la gente sienta remordimiento, que se estanque, que se quede paralizado, que se quede en una banca de una congregación 20 años ahí escuchando predicaciones, y escuchando palabras y no avancen. Realmente queremos que las personas sean libres, porque el Espíritu del Señor nos viene a dar libertad. Amén. Aquel que el Hijo de Dios libertare, este será verdaderamente libre. Entonces vamos ahora a la palabra de Juan 3:16, esa palabra tan hermosa que todos ya conocemos y que prácticamente nos dice, de tal manera amó Dios al mundo. Vamos a leerlo, dice, porque de tal modo o de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate que de tal manera Dios nos amó que nos dio a su Hijo único, a Cristo, nos dio a Jesucristo para que nosotros tuviésemos vida eterna. Pero aquí hay una cosa que es fundamental, dice que para qué,
para que todo aquel que en Él cree. Entonces, yo soy testigo de ver mucha gente que dice, yo creo en Dios a mi manera. Pero la palabra no me dice a mí que yo puedo creer en Dios a mi manera. La palabra me dice a mí, ¿verdad? Que el que cree en mí, dice Jesucristo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, que ¿a qué manera debemos creer nosotros? A la manera que Dios quiere que creamos, como dice la Escritura. Ahora, para que yo pueda creer en Jesucristo, como dice la Escritura, yo tengo que leer la Escritura. Yo tengo que leer para ver qué es lo que dice, cómo yo debo creer en el Señor. Por ejemplo, el hecho de que las administraciones se tengan que hacer con aceite, con imposición de manos, los ancianos de la iglesia y todo esto tenemos que hacerlo. Porque si no lo hacemos, simplemente no estamos creyendo que lo que dice la Escritura es verdad. Y nos condena el hecho de no creer. ¿Sí? Entonces mira lo que dice acá, 2:16. Seguimos, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué no? Porque dice que ya fue condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, no es que Dios elija a unas personas para condenarlas y a otras personas no las elija para condenarlas. Él simplemente te dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. O sea, está en nosotros obedecer y creer, como dice la Escritura, o creer a mi manera. Si yo creo a mi manera, naturalmente vendrán toda la cantidad de cosas contrarias a lo que yo espero recibir de parte de Dios. Amén. Entonces, esta es una de las más maravillosas promesas. Juan 3:16. Porque de tal modo amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea. Ahora, creer en Jesucristo es un proceso gradual. Es un proceso que tú vas desde cero, desde no creer nada, hasta creer mucho. Y es un proceso de creer que va de aumento en aumento. Y en la medida que las personas creen en el Señor Jesucristo, más sanidad viene a su vida, más bendición, más prosperidad, más todo lo bueno que promete la Escritura. Amén. Entonces, vamos a Romanos 8, 29, 30. En pocas palabras, ¿qué les quiero decir con esto? Que cuando una persona se va a ministrar en la clínica del alma o se va a ministrar liberación, la persona tiene que creer. Así sea un poquito, tiene que creer. Nadie puede traer a la clínica o a liberación a una persona que no cree. Mira, mi esposo no cree, pero ¿será que lo puede ministrar? ¿O será que yo puedo aprender y ministro a mi esposo dormido sin que él se dé cuenta? Esas cosas no pueden ser. Porque primero la persona tiene que estar 100% consciente de que se le está haciendo algo. Y la persona tiene que estar 100%, o sea, debe estar de alguna manera convencido de que lo que ha hecho hasta el momento no lo está ayudando y que tiene que cambiar. Tiene que hacer algo para cambiar. Entonces, el hecho de que él se presente, o esa señor, o hombre o mujer, o ese joven, se presente voluntariamente en la clínica del alma, es fundamental para que en verdad él pueda recibir liberación. Amén. Entonces, Romanos 8, capítulo 29 al 30, dice, porque lo que antes conoció, escúchame, esto es importante, porque a lo que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, que el final del proceso de liberación es la glorificación de los hijos de Dios. En este caso, de todos los que hemos decidido creer en el Señor como únicos y suficientes Salvador de nuestra vida. Alcanzar la gloria en nuestro cuerpo implica la vida eterna. Implica que aún en nuestra vida humana no hace falta llegar y morirse para vivir la vida eterna, sino que empecemos a vivir la vida eterna desde el momento en que estamos en esta tierra de los vivientes. Que nosotros podamos aprender y entender que nosotros no somos este cuerpo de carne y hueso que podemos ver, sino que realmente somos un espíritu y que tenemos un alma y habitamos en un cuerpo que nos permite movilizarnos en esta tierra.
que no somos este cuerpo físico, que este cuerpo es el traje, es el vestido que nosotros nos usamos para darnos a entender con las personas. Porque el espíritu, mire amado, el espíritu no sabe a qué sabe el chocolate. El chocolate lo sabe es el cuerpo. ¿Sí? El espíritu no sabe lo delicioso que puede ser bañarse en un agua tibia o tomarse un vaso de agua, un vaso de leche caliente, o no sabe esas cosas que Dios ha hecho para que nosotros nos deleitemos. ¿Sí? Él lo hizo para que nuestros cuerpos aprendan y disfruten de las grandes y maravillosas cosas que Dios nos ha dado a nosotros. Y el alma, el espíritu por sí solo no podría entender lo que es el amor, no podría entender lo que es la ciencia sin el alma. El alma necesita estar presente para que nosotros podamos aprender, crecer y estar dispuestos a participar en las cosas que Dios nos está ofreciendo. De manera que somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y esa triunidad de lo que somos nosotros, imagen y semejanza de Jesús, porque Jesús, el Señor Jesús también, o Dios mismo, mejor dicho, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesús también cuando vino en cuerpo de carne y hueso, también era espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Amén. Entonces, ¿estamos dispuestos todos a vivir una vida abundante como el Señor nos lo prometió? Tenemos entonces que aceptar la invitación de recibir la administración de liberación que la palabra nos ofrece. Bien, entonces, aquí claramente nos lo dice de que pediremos a esto. Si Dios es por nosotros, ¿quién está contra nosotros? ¿Quién está contra nosotros? Tenemos que llegar al punto en que no tengamos absolutamente temor de nada, que no tengamos miedo ni siquiera a la muerte, que es el último enemigo a vencer. Y cuando ustedes dirán que ya estoy bien, que ya no necesito más liberación, cuando hayas vencido el temor a la muerte. Cuando tú sepas que tú recibes en el Señor un cuerpo glorificado de vida eterna, cuando tú sepas que eres un espíritu, que tu vida no está limitada a este cuerpo de carne y hueso, sino que es trascendental y que el propósito de la fe es la salvación del alma. ¿Sí? Que este espíritu llegó a este cuerpo, como lo dice el Salmo 139:15, se entretejió cuando estábamos en el vientre de nuestras madres, se entretejió ahí en lo más profundo de la tierra y luego empezó a conocer, a aprender, a amar. ¿Ok? Entonces, tenemos que saber que somos una triunidad y que todo nuestro ser necesita atención. No que nosotros no vamos a necesitar atender más el cuerpo es muy importante atenderlo, pero el alma también necesita atención y eso es lo que se hace en la clínica del alma, darle la convicción a las personas de quiénes son ellos en Cristo Jesús. ¿Ah? ¿Cómo lo hacemos? Revelando lo que está escrito en la palabra y ministrándolo a través de la imposición de las manos. Vamos al siguiente versículo, que es Romanos 10:8-13. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué pasa? Que tenemos muchas iglesias llenas de personas, ¿verdad?, que confiesan a Jesucristo, pero aún todavía no creen. Y como dicen, no, pero yo lo veo que levantan manos en la alabanza y dan gracias al Señor en todo momento, pero cuando alguien se endemonia y le dices, echa fuera ese demonio, la persona se retracta y dice, no, yo no sé hacer eso, yo no quiero, me asusta. ¿Sí? Necesitamos aprender, saber, y creer implica tener la autoridad completa. Entonces aquí dice, ¿verdad?, que si confesares con tu boca, aquí dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces hemos creído que cuando a una persona le hacemos la confesión de fe, ya está listo. Lo ponemos a repetir, le decimos, repite conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, hoy reconozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador, reconozco mis pecados, ¿verdad? Hoy lo recibo como Rey de mi vida y de mi corazón, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Pero realmente esto no es porque lo hayas dicho una sola vez, ese es el primer paso. Pero realmente tiene que hacerse constante en tu boca. Cuando tu día a día tú estás hablando del Señor Jesucristo y confesándolo como tu Rey y diciendo, no, yo tengo que consultar al Señor, déjame orar primero para ver qué vamos a hacer. Yo no puedo hacer esto sin antes hablar con mi papá, hablando de papá al Señor, al Padre, Jehová de los ejércitos, a Yahweh,
Adonai, ¿sí? A ese Padre maravilloso que nos dio a su Hijo unigénito. Si nosotros todavía no tenemos una relación con el Padre, a través de Jesucristo no podemos decir que hemos creído. O sea, no nos hace creyente tener una Biblia en la mano, no nos hace creyente ir a la iglesia. Ese es el primer paso. Y vamos avanzando, que nuestra fe y nuestro creer vaya en aumento. Bueno, que logramos con la clínica de liberación y la administración de la liberación, precisamente logramos que esto se acelere, ¿sí? Porque a veces las heridas son muchas. Hay gente que ha sufrido muchísimo a lo largo de su vida y le cuesta creer, sobre todo cuando las personas han sufrido de padres abusivos, padres alcohólicos, padres drogadictos. Cuando tú le dices que Dios es padre, automáticamente lo primero que le viene a la mente era su papá cuando llegaba ebrio a la casa golpeando a su mamá, porque es lo único que ellos han visto en su vida de lo que es un padre. Ellos no tienen una figura paterna que respetar o recordar con cariño, recordar con buenos ojos. Al contrario, cuando le dicen padre, son traumas de la infancia. Entonces es difícil para estas personas alcanzar el amor al Padre Celestial porque no tienen una referencia en su vida que les haya dado un ejemplo. La liberación ayuda a que la gente pueda acelerar este proceso de identidad con Dios. Y seguimos entonces aquí en Proverbios 4, 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea que los justos, cuando usted ya hace la confesión de fe y dice, recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador, como mi único Señor y suficiente Salvador, automáticamente está considerado justo. Pero eso va a ir aumentando porque todavía hay muchas injusticias que tienes que identificar. O sea, tú no puedes eliminar una conducta si tú toda la vida has vivido en esa conducta como si fuera normal. Es el Espíritu Santo el que nos trae, nos revela, nos trae convicción de pecado, nos ayuda a identificar el pecado, la transgresión, lo que a Dios no le agrada. Es el Espíritu Santo el único que nos lo puede revelar. Vamos a Mateo 9, 35, 38. Dice así. Ahora bien, antes de leerlo, quiero que entendamos una cosa. El Señor nos vino primero a enseñar. Pero después que nos enseña, ¿qué nos exige a nosotros? Que pongamos en práctica lo que aprendimos. En vano Él es maestro. Maestro para allá, maestro para acá, porque Él enseñaba y obviamente te evaluaba. Porque un maestro evalúa. Un maestro te pone a prueba para ver si tú realmente aprendiste la lección. Entonces mira lo que dice la palabra sobre el ministerio de Jesús. Porque si nosotros tenemos que imitar a alguien, es a Jesucristo. ¿En qué tenemos que imitar a Jesucristo? En todo. Pero vamos a ver qué hacía Él, en qué consistía su ministerio. Dice Mateo capítulo 9, verso 35, dice que Él recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vamos a pararnos un momentico en el verso 35. Vamos a numerar. Primero, Jesús recorría las ciudades y las aldeas enseñando. Segundo, recorría predicando el evangelio ¿de qué? El evangelio del reino. Y tercero, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Es decir, enseñando, predicando y sanando. Enseñando, predicando y sanando. ¿Cuál es la diferencia entre enseñar y predicar? Ahorita nosotros estamos enseñando. Hay momentos en los que estamos predicando. Cuando predicamos nosotros comenzamos con una mala noticia de que todas las cosas están mal, pero hay una salida, hay una solución. Pero antes de hablar de la solución, hablamos del problema. Entonces es diferente la enseñanza y la predicación. Ahora, una vez que la persona es enseñada, la persona mejor dicho, cuando tú le predicas a la gente, la persona entiende que está en un mal camino y recibe a Jesucristo como su único Salvador. Cuando lo recibe, se capacita
aprende, estudia. Y luego, ¿qué pasa cuando tú recibes la enseñanza? Eres libre de la enfermedad y del dolor. Y es cuando viene la sanidad. Hay que destruir, mire amado, hay que destruir estructuras mentales que nos fueron inculcadas desde que éramos unos muchachos. ¿A cuántos jóvenes no le dijeron cuando eran niños, no te mojes con la lluvia porque te va a dar gripe? Entonces resulta ser que cuando ya teniendo 30 años se moja con la lluvia le da gripe, pero es porque aprendió eso. Por lo menos en mi caso, a mí me decían que el agua que cae del cielo viene de parte de Dios y que era buena. Y yo me mojo completico y a mí no me enferma. ¿Pero por qué? Porque ya hay una fortaleza en mi mente de que el agua del cielo me bendice. Y me mojo y no me pasa nada. Pero conozco personas que se mojan y se les da de todo, se enferman. Entonces eso demuestra que hay conceptos que nos han enseñado con muy buena intención, pero que no nos ayudaron nunca, nos hicieron daño. Por ejemplo, en cuanto al conocimiento, ¿por qué tantas escuelas y liceos donde los jóvenes no avanzan en las matemáticas? Porque por generaciones le han dicho que son difíciles y que por lo tanto ellos se predisponen y no avanzan. Se han dicho que es difícil una carrera universitaria. Los que han nacido de padres que no son educados en la universidad consideran que es difícil la universidad porque sus padres no lo lograron y crecen con una fortaleza mental de que no lo pueden lograr tampoco ellos. Igualmente en lo que son los estilos de vida. Gente que se acostumbró a vivir en la pobreza porque sus abuelos eran pobres, porque sus padres eran pobres, y ellos entonces son pobres porque en su mentalidad hay una estructura creada de pobreza que tiene que ser arrancada en el nombre de Jesús. O por ejemplo las enfermedades hereditarias, que mi tatarabuela tenía cáncer, por lo tanto mi abuela tenía cáncer, y mi mamá también. Entonces así sucesivamente terminan teniendo cáncer también, pero por convicción, fortalezas que se van creando y necesitan ser arrancadas. Necesitan ser liberadas. Toda la cabeza está enferma, acuérdense. Isaías 1. Todo corazón doliente. Entonces continúo diciendo, que vuelvo y repito, que el ministerio de Jesús predicaba, enseñaba y sanaba. Y no sanaba algunas enfermedades, sanaba toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué es lo que nos limita a nosotros ministrar sanidad en un momento determinado? La fe que tú puedas tener en que esa sanidad la puedes ministrar por el Espíritu Santo. El límite lo pone el creyente. El límite lo pone el creyente, el ministro de liberación o la persona que está imponiendo manos en ese momento. Porque hay personas que creen en un milagro de sanidad, pero no creen en un milagro financiero. Hay personas que creen en un milagro financiero, pero no creen en un milagro de sanidad. Verso 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen un pastor. ¿Qué debe acompañar al ministro de liberación o a la persona que va a imponer manos en un momento determinado? La compasión. La compasión es un requisito, un requisito importante. Hay personas que van a ministrar y van a echar fuera demonios y ministran con odio. ¡Se va, diablo mentiroso! ¡Fuera en el nombre de Jesús! Y expresan desde sus extrañas odio a Satanás y odio a los demonios. ¡No, fuera! Y no tienes que decirle simplemente una orden, sin grito. Ellos tienen que sujetarse a ti, porque en ti opera el amor. Es una fuerza contraria, pero si tú o alguien ministra a un demonio para que salga de un cuerpo y lo ministra con odio, ¿sabe qué va a hacer el demonio? Se alimenta del odio. Crece y se fortalece y no sale. ¿Por qué? Porque en el corazón del ministro hay odio. Por eso ellos tratan muchas veces de humillar al ministro para que el ministro se enoje. Y en medio del enojo lo maldiga el demonio. Y es que cuando maldicen el demonio se alimenta con la maldición. Tiene que haber un amor, no al demonio. Tiene que haber un amor, es a la persona que está endemoniada. Te tiene que mover la compasión, no la compasión por el demonio.
A los demonios, ya lo vamos a ver a lo largo de las clases de liberación, a los demonios se les echa, o a los espíritus inmundos, se les envía al abismo sin retorno, sin reemplazo y sin sustitución. No se negocia con los demonios, se les envía al abismo. Y la compasión no es con el demonio, porque ellos van a poner cara de pobrecito yo, no me mandes para allá. Tú tienes que tener compasión de la persona que está siendo enajenada o que es producto de una enfermedad que tiene muchos años y que no ha sido sanada. Compasión por esa alma. Amén. Entonces, sigo. Ya sabemos que ese ministerio de Jesús, que implica predicar, enseñar y sanar, tiene un solo requisito: compasión del creyente. Amén. Tiene que tener compasión. ¿Por quién tiene que tener compasión? Por las almas. Entonces, aquí mismo en Mateo, seguimos adelante, 9. Estamos en el 9. Vamos a seguir aquí. Dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, para que envíe obreros a su mies. Mira esto, mi amado, mi amada, que me escuchan. Cuando usted enseña liberación, el mayor anhelo que hay en el ministro de liberación es que usted se active enseñando y ministrando. Porque si aprendes por la mera curiosidad de aprender y tu corazón no se llena de compasión, ¿de qué vale que hayas hecho la clase, que te hayas discipulado? Yo ruego, como lo dice el Señor Jesucristo acá, ¿verdad? Yo ruego al Señor de la mies para que envíe obreros a esta mies. Que si los que están presentes o los que están escuchando esta clase online tienen compasión por las almas, se comuniquen con nosotros a través de los comentarios y nos hagan saber si hay una situación en la que podamos ayudar a distancia y nosotros podemos guiarte de cómo culminar satisfactoriamente una liberación en una persona que lo necesite. Porque a nosotros en común nos debe mover la compasión y oramos para que se sume usted también, que nos está escuchando, nos está viendo, al ejército de los liberadores de Cristo. ¿Amén? Ahora bien, ya sabemos entonces, en el capítulo 9 de Mateo, 35, 36, 37 a 38, ¿verdad? ¿Qué es lo que es el ministerio de Jesús? Predicar, enseñar y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pero para ello tenemos que tener, ¿qué? Compasión. Y cuando nosotros enseñamos o ministramos, la esperanza que tenemos es que esas personas puedan participar y ser parte del ejército. Porque cuando tú eres, escúchame, cuando tú eres totalmente libre, eres un hijo de Dios libre, y dice la Biblia que al que el Hijo de Dios libertare, este será verdaderamente libre. Es decir, que cuando la palabra dice aquel que el Hijo libertare será verdaderamente libre, no se refiere solamente a Jesucristo, se refiere a Jesucristo y a todos los que estamos sumergidos en Jesucristo. Todos los que estamos en Cristo somos hijos de Dios también. Por lo tanto, todo aquel que tú como hijo de Dios libertares será verdaderamente libre. Ahora vamos entonces a continuar, porque ya sabiendo eso viene la etapa de equiparte. Ya lo sabes, ¿verdad? Viniste a la clase de liberación, aprendiste los conceptos, aprendiste los versículos más elementales que puedan ayudarte. Bueno, ahora vamos a equiparte. Y ahí es donde viene la administración. Porque una cosa es la enseñanza, otra cosa es la administración, que la enseñanza también ministra. Pero mira, aquí vamos entonces, continuando el escrito de Mateo 9:35, pero pasamos al capítulo 10, ahí mismo está. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora viene la parte de equipar a aquella persona que se liberó. Por lo tanto, la administración en camilla tiene dos etapas. Tiene la etapa de arrancar y tiene la etapa de sembrar. Tiene la etapa donde tú quitas todo lo que no sirve y ahora pones todo lo que sirve. Tiene la etapa en la que arranca las vestiduras viles, las ropas viejas, toda aquella vestidura inmunda que puso el mundo, esa vestidura inmunda que puso la sociedad o la familia, y empieza a vestirlo de gala. Como un príncipe, como una princesa, como reyes y sacerdotes que somos para Dios. ¿Ok? Con autoridad.
Por eso aquí dice, Mateo 10:1 dice, y les dio autoridad. Entonces, ¿cómo ministra usted? Con autoridad. La administración en el lugar donde tú te encuentres no es con gritos. Por favor, no es con gritos. Pero tampoco es con una voz apagada. Es una voz con autoridad. Con autoridad. Ustedes lo van a ver porque a lo largo de estas clases vamos a estar ministrando a un voluntario en la camilla. Y nos va a hacer una administración real. Y van a ver los detalles de cómo se imponen las manos, cómo se suministra el aceite, cómo se esparce el agua que se va a ministrar y todos los elementos proféticos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, prepárate para que estés equipado para la buena obra. Seguimos entonces para terminar la parte teórica. Marcos capítulo 9, versos 21 al 24. Aquí nos encontramos con Jesús. Él llega, vamos a parafrasear un poco para no leer todo el capítulo. Él llega y se encuentra a los discípulos discutiendo con los escribas y los fariseos. Porque había un hombre que llevó a su hijo endemoniado. Dice este hombre que el demonio arrojaba a su hijo en el agua y a otra vez se lo arrojaba en el fuego para matarlo. Pero entonces, ¿qué se encuentra? Se encuentra con los apóstoles, no se encuentra con Jesús, se encuentra con los apóstoles y ellos están discutiendo con los escribas. En pocas palabras, en una administración no pueden haber desacuerdos. No puede haber una persona administrando liberación. Lo recomendable es que sean dos, por lo menos dos. Más de dos es mucha gente, a mi parecer. Dos personas llenas del Espíritu Santo son suficientes. Recuerden, el Señor mandaba a la gente a llevar el mensaje de dos en dos. Eso no es casualidad. La palabra dice que dos son mejor que uno. ¿Sí? Que cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. El primer doblez de ese cordón es el Espíritu Santo. Entonces, donde están dos, ahí está el Señor. No dice donde está uno, dice donde están dos o más, 2 o 3, está el Señor. Entonces, cuando te vaya a ministrar, no vayas solo. Lleve a alguien que lo respalde, que esté lleno del Espíritu Santo también. Manténgase lleno del Espíritu Santo, porque tú no sabes cuándo le va a tocar ministrar. Ahora bien, aquí se encuentra Jesús con sus apóstoles discutiendo con los fariseos, con los escribas. Porque los que escriban, como su nombre lo indica, eran los que estaban encargados de escribir todas las cosas de la ley, eran los que conocían la ley a profundidad y ellos pretendían decirle a los apóstoles cómo tenía que hacerse la administración y los apóstoles decían que no, eso no puede ocurrir durante una administración. Tienen que estar de acuerdo, tampoco puede haber nada oculto. Ustedes van a ver que antes de ministrar a la primera persona que vamos a pasar a la camilla, de los ministros de liberación, vamos a confesarnos los pecados. Dice, confesados los pecados los unos a los otros. Tenemos que confesar los pecados. Si hay alguna cosa escondida o oculta, o acabamos de tener un problema, o acabamos de pasar por un mal rato y nuestro corazón está irritado, estamos molestos por alguna cosa, tenemos que soltarlo en presencia del Señor y en la presencia de nuestro compañero de batalla para poder después ministrar. No puedes llevar oculto un pecado o una transgresión y entonces empezar a ministrar camilla, liberación. No puede, porque te liga a los espíritus inmundos que están en la persona que se está ministrando. Obviamente tienes que decirle al Espíritu Santo, tráeme memoria todas las cosas que debo necesitar confesar. ¿Sí? Dice la palabra que nos guiará a toda verdad. Guíame a toda verdad y muéstrame que hay mal en mi corazón. El ayuno tiene que ser una práctica, por lo menos una vez por semana tienes que participar del ayuno para que tú tengas un encuentro con el Señor y Él te pueda mostrar lo que está mal en ti. Marcos 9, 21, 24 dice, Jesús le pregunta al padre del muchacho endemoniado, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Ustedes dirán, ¿por qué el Señor Jesucristo le pregunta? ¿Acaso Jesús no lo sabía? Amado, Jesús es omnisciente. Él sabía todas las cosas. Él le pregunta al hombre desde cuándo, es para que tú y yo pudiésemos leer que eso hay que preguntarlo. Tú tienes que preguntar. Mira, ¿desde cuándo tú tienes problemas con tu esposo? ¿Desde cuándo tú tienes problemas con tu esposa? ¿Desde cuándo el niño es sonámbulo? ¿Desde cuándo es sonámbulo? ¿Desde cuándo se orina en la cama?
¿Por qué? Porque cuando te dan esa información, tú tienes que llenar una historia clínica. Nosotros en la clínica del alma manejamos una historia, porque cuando la gente va a ministrarse, no siempre lo va a atender el mismo ministro de liberación. Y el ministro de liberación que lo va a atender tiene que hacer un chequeo de cuáles fueron las áreas ministradas y evaluar cómo va el paciente. ¿Por qué paciente? Dirá, pero ¿por qué usted llama a la persona paciente? Porque la palabra dice, pacientemente esperé a Jehová y él oyó mi clamor. El Salmo 40. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Que también esto es uno de los versículos rema más importantes en la liberación, porque tú no puedes hacer nada acelerado, tú tienes que esperar la dirección del Espíritu Santo en tu vida. Entonces aquí hay que llenar una historia clínica. Y hasta el momento nosotros manejamos 9 áreas de administración, y se las voy a mencionar rápidamente. El área prenatal es importante, la vida del niño en el vientre, porque déjame decirte que hoy por hoy son muchos los niños que los padres piensan abortarlo. Muchas veces el papá le dice aborta a la mujer. Muchas veces la mujer se asusta porque no pretendía salir embarazada. Y muchas veces hasta desean la muerte del bebé para no verse en problemas. Y eso ministra espíritu de muerte desde el vientre. Es importante esto. Que también sepamos cómo fue el embarazo de la persona cuando estaba en el vientre. Luego estamos hablando del área personal. De los eventos más importantes de 0 a 6 años, los eventos más importantes de 6 a 12 años, de 12 a 18 años. Tenemos que saber cuáles fueron los traumas que vivió en su vida. Si le tiene miedo a la oscuridad, si le tiene miedo a las arañas, si le tiene miedo a los ratones, si le tiene miedo a algo, porque son fobias que fueron ministradas en la infancia. Tuve un caso de una muchacha que ella tenía aracnofobia, pero era porque de niña los hermanos le metieron una araña muerta entre la blusa entre la blusita. Entonces la niña sentía la araña entre la blusa y de ahí le agarró una fobia a las arañas que se paralizaba. También gente con fobia a los ratones. Porque una cosa es que tú evites la plaga, pero otra cosa es que las plagas te paralicen. Otra que te destruyan las relaciones. Y la otra área es el área familiar social, el área emocional, que muchas veces viene del hogar también, el área profesional, el área laboral, el área financiera, donde hay tanta cautividad en el área financiera, porque Dios dice su palabra en tercera de Juan, capítulo 1, verso 2, amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, que el alma debe prosperar primero. Mientras el alma prospera, después prospera la salud y prospera la finanza. Porque Dios quiere que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud también. Pero primero prospera el alma. Es parte de la importancia de la administración en la clínica del alma. Ministrar el alma de la persona. El propósito de la fe es la salvación de las almas, primeramente. Entonces, la otra área es el área conyugal. Hay muchos traumas de la infancia que se la llevan al lecho conyugal y eso trae situaciones muy difíciles en la pareja. Por eso hay tanto divorcio y gente que no se quiere casar siquiera, quiere que vivir en concubinato, en unión libre de hecho, sin responsabilidades los unos con los otros. Eso no es una moda, eso viene producto de la iniquidad, de los maltratos, de que se den hogares disfuncionales. Y por último, lo que es el área congregacional, porque mucha gente era bruja en el mundo, entonces llega a la iglesia tratando de ser brujo ahora en la iglesia. Entonces estas 9 áreas son importantes que se ministren. Importante. La mayoría de las personas ve resultados a partir de la tercera administración. Y ya no se quieren ministrar más porque se sienten bien. Eso está como cuando la gente va al médico y el médico le manda a hacer una hematología completa y entonces le manda un récipe con acetaminofén. La persona se toma el acetaminofén, se siente mejor y no se hace los exámenes de laboratorio. Entonces cuando vuelve otra vez a la consulta está peor que cuando llegó la primera vez. Porque lo que hizo fue resolver momentáneamente y se conformó con eso. Así pasa también en liberación. La gente necesita ministrarse a término, totalmente a término, hasta que se sienta en la gloria, en la presencia perpetua del Espíritu Santo. No hasta que sea lleno del Espíritu Santo, no, hasta que se rebose del Espíritu Santo, hasta que se sumerja en el Espíritu Santo,
hasta que se mueva en el Espíritu Santo todo el tiempo. No a veces sí, a veces no, sino que siempre se mantenga en la presencia. Ese es el momento en que tú tienes ya todo el potencial para ver la gloria de Dios a su plenitud aquí en la tierra de los vivientes. Marcos 16, 15 al 18. Dice la palabra. Hay una encomienda, fíjate, después que tú recibes liberación, hay una encomienda, hay una tarea. No es así que tú ahora sí estás en la gloria, estás lleno, sobresaturado del Espíritu, estás rodeado del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios y ahora te mueves de gloria en gloria. Perfecto, eso es maravilloso. Pero ahora con más razón tienes una comisión para ti. Y es lo que el Señor habla acá, vámonos del 15, dice, y le dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No porque Dios lo quiera condenar, sino que se condenó solito. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Fíjate, las señales son 5 señales. 5. Primero, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en mano serpientes. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Ahora, esto que están oyendo son señales. Son señales. Las señales deben seguir a todo creyente. Un indicio de la que la persona se está ministrando y va bien con la liberación es que empiece a manifestar las señales. Las señales tienen que alcanzarte. La liberación es el pan de los hijos. Tú puedes ministrarte todo el tiempo. Eso no es una vez en la vida, 2 veces al año. Mira, mientras más te ministras, mejor. Pero tú tienes que manifestar las señales. Mientras más te ministras, más rápido alcanzas las señales. Hay personas que creen que echar fuera demonios es liberación. No. La liberación implica conocer a fondo el caso. Vuelvo, repito, la historia. Es la manera de conocer a fondo el caso. ¿Por qué? Porque por medio de la historia clínica tú puedes ministrar desde la raíz y secar toda raíz que haya provocado los males en esta persona. Hay personas que se le echa fuera el demonio y las personas simplemente, como no se llenan del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que mientras que el espíritu inmundo va por lugares secos, y luego regresa a su casa de donde salió y dice que va con 7 espíritus peores que él. ¿Por qué? Porque la persona no se encargó de llenar. Es necesario entonces arrancar y luego establecer, sembrar. La administración debe ser completa. Ahora bien, vamos a Gálatas, Gálatas, capítulo 4, verso 1 al 3. Pero también digo, escúchame iglesia, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada se difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Una persona que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador ya es hijo de Dios. Cuando hace la confesión de fe y baja las aguas, ya es un hijo de Dios, ya lo es. Pero sigue siendo niño en la fe. Su fe todavía es pequeña. Por eso es que cuando este hombre que les hablaba llevaba al muchacho y le decía, Señor, que el demonio lo echa al fuego y luego lo echa al agua. Y eso, lo puedes liberar. Y el Señor le dice, para el que cree todo es posible. Y él le dice, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Quiere decir que no, aunque tú digas que yo creo, tienes que estar consciente de que esa creencia que tú tienes puede ser más todavía. Puede ser más. Hasta el punto de que los espíritus inmundos ni se te acerquen. Que te conozcan y digan, no, yo no me le acerco a esta persona. Porque ya lo conocemos. ¿Sí? Entonces vamos acá, Gálatas 4, 1, 3, ¿verdad?
Dice, pero te digo, entre tanto el heredero es niño, en nada se difiere del esclavo, aunque es señor de todos, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo establecido por el Padre. Nosotros no podemos condenar y juzgar a un hermano en la fe, a un creyente que esté haciendo todavía lo malo, porque probablemente no se ha ministrado todavía liberación. Es nuestro hermano en la fe, sí lo es. Ah, pero hace cosas malas. Sí, claro que sí, porque no ha pasado por liberación. La liberación es necesaria, porque muchas veces se llena una congregación de personas que fingen santidad y tú lo ves en lo secreto haciendo cosas malas, porque están fingiendo liberación, están fingiendo santidad, están fingiendo conducta delante de la gente, apariencia de piedad le llama la palabra. Tú cuando recibes liberación, tú haces lo bueno a la vista de todos y en lo oculto también haces lo correcto. Porque tú sabes que no te puedes escapar de la mirada de Dios. Entonces, vamos a 1 Tesalonicenses 5, 5 al 6. Todo esto que estamos hablando hoy son principios de la liberación. Principios que tenemos que tomar en cuenta a la hora de ministrar. Y que nos ayuda a nosotros a identificar si nosotros marcha algo mal. Porque si yo estoy murmurando de alguien o me siento y me río de chiste doble sentido, yo tengo que darme cuenta que necesito liberación. Si me río de un chiste colorado, si murmuro de otra persona, si participo de la murmuración, ya yo mismo tengo que aprender a reconocer que necesito liberación. O sea, porque hay algo, me sudé mucho. La ropa que tengo la tengo desde temprano, está muy sudada, me tengo que cambiar. Tú tienes que, cuando tú ves tu conducta, tus actitudes, tú que estás viendo novela todo el santo día, tengo que ministrarme. Que de repente escucho un golpe de tambor y empiezo a mover. Tengo que ministrarme. Algo tengo que hacer. Pero no está bien esto. Que una salsa erótica, un merengue. Y ya estoy, algo, yo necesito liberarme. Esto es una práctica, amado. Esto tiene que ser permanente. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Vamos a, entonces le decía, Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, 5 y 6. Dice así, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yermo. ¿Ven? Me pasé hasta el 8. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que despertar. Amado, escúchame, la liberación es despertar al creyente. En este mundo hay dos tipos de personas. Personas que están muertas y personas que están dormidas. Las personas que están muertas, dice la misma palabra, que están muertos en sus delitos y en sus pecados. Porque el precio del pecado es muerte. Entonces, cuando una persona peca, incluso más aún cuando peca deliberadamente, la persona deliberadamente también está muerta. Puede verla riéndose, puede verla bailando, puede verla en una fiesta, puede verla muerta carcajada, pero está muerta. Muerta en sus delitos y pecados. Jesucristo es la vida. Una persona que no tiene a Jesucristo no tiene vida, porque la vida es Cristo. No es una condición, es una persona. La vida es Jesús. Cuando una persona no tiene a Cristo, está literalmente muerta. Ahora, cuando la persona recibe a Jesucristo, la persona cobra vida, pero puede permanecer aún dormida. En la liberación nosotros despertamos a las almas, a su naturaleza verdadera, a su naturaleza real como hijo de un rey de reyes, como hijo de Dios, como verdaderos sacerdotes de Dios, como reyes y sacerdotes para Dios. Se despierta en ellos una identidad, cae por el suelo todo espíritu contrario, todo espíritu que le haya robado las bendiciones durante toda su vida, cae por tierra
esos espíritus que lo atormentaron y empieza él a tener el control sobre las circunstancias, sobre las situaciones. Su manera de pensar es diferente, su manera de hablar es diferente, su manera de actuar es distinta. La gente es testigo del cambio que ha dado. Dice, esta persona realmente ha cambiado, no es el mismo que yo conocí antes. Pero esto es cuando hay una verdadera transformación. Por eso dice la Biblia, arrepentidos y convertidos. O sea, no es solamente un arrepentimiento, tiene que haber un convertimiento. Y hay áreas, puntos ciegos en nosotros que nosotros no podemos ver. Hay áreas que tú puedes darte cuenta que está fallando, pero hay áreas en las que tú estás fallando y los demás se dan cuenta, pero tú no te das cuenta. Son puntos ciegos que solamente pueden sacarse a nivel de liberación. Amén. Entonces, por eso dice acá, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses 5 al 6. Todos somos hijos de luz y hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Velemos y seamos sobrios. Aquí hay un llamado a despertarnos. A despertarnos. Los invito a que vean este domingo la enseñanza, que participen de esa enseñanza, vengan y la reciban. Consumado es. Tenemos que despertar a la gente está dormida. Probablemente aquí incluso hay gente dormida. Tenemos que despertarnos. Ok, vamos a Colosenses 1, del 10 al 13. Estamos en la recta final. Ya vamos terminando. Colosenses 1, del 10 al 13. Leemos acá, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole al Señor en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia. Mira esto. Mira hasta dónde tú tienes que ser fortalecido. Tú tienes que ser fortalecido, dice aquí, con todo poder. Dice, ¿algún poder? Dice con todo poder. Y dice, conforme a la potencia de su gloria. Es decir, lo máximo que pueda dar la gloria de Dios a través de tu persona. Que la gente cuando te vea, no te vean a ti, vean a Cristo. Así como Jesús dijo a Felipe, Felipe, tanto tiempo he estado contigo y no me habéis visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Felipe le decía, muéstrame al Padre y me basta. Que cuando la gente te diga a ti, muéstrame a Cristo. La gente dice, Cristo viene, yo no lo he visto. Y tanto tiempo estoy contigo, no me has visto. El que me ha visto a mí, ha visto a Cristo. Porque aquí dice, con toda la potencia de su gloria. Gloria al Señor. Y dice, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Entonces, cuando llega un momento en que ya dice la Biblia, resistir al diablo y él huirá de ti, sabes que el diablo ya no te soporta. Que cuando tú te tratas de atormentar y tú más gozo sientes, y dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en mí un cada vez más grande peso de gloria en Cristo Jesús. Dice que este hombre o esta mujer ya no lo soporto, dice el diablo. Ya no lo soporto, dice la Biblia, que si resistes al diablo, él huirá de ti. Hasta ese momento tú debes continuar ministrándote la liberación. Entonces, como le decía de Isaías 1, toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Pero también tenemos la respuesta en Santiago 5, 14 al 16. ¿Está alguien enfermo en la congregación? Vaya a los ancianos de la iglesia y ministrense con aceite en el nombre de Jesús. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, sus pecados le serán perdonados. Así que te invitamos a que no te pierdas esta serie de clases de liberación que vamos a iniciar el día de hoy y que ahí nos escribas en los comentarios tus preguntas, tus dudas, tus argumentos, y no te pierdas sobre todo las clases prácticas para que puedas poner por obra todo lo que hoy estás aprendiendo. Bendigo tu vida, hablo para ti, para tu casa, el pastor Carlos Valdivieso del Ministerio Casa de Vida y Clínica del Alma. Bendiciones.